Irene Montero, próxima presidente del gobierno de España. Esa al menos parece ser la intención de la Podemita. Y es que en una reciente entrevista en Lo País le han preguntado acerca del futuro y el titular ha sido este: tengo ganas de llegar aún más lejos. Pero no solo ha dicho esa frase, lo ha dejado todavía más claro. Hacia el final de la entrevista le preguntan lo siguiente: ¿prefieren que se convoquen elecciones a este gobierno aunque pueda ganar la derecha? Lo normal, ante el miedo del ascenso de Vox, de la ultraderecha y de que la izquierda pierda el poder en España, es que Irene Montero hubiese dicho que no quiere que se convoquen elecciones. Su respuesta, en cambio, fue esta: lo que nosotras vamos a hacer es trabajar para que haya una izquierda fuerte, porque lo que preferimos es que en España se pueda seguir avanzando en derechos y se pueda seguir haciendo frente a las injusticias desde las instituciones. Es decir, el relato que está vendiendo ahora Podemos es que en realidad este gobierno que hay ahora tiene muy poco de feminista y muy poco de izquierdas, y que tienen que llegar ellos sea como sea para que el progreso y el progresismo vuelva al poder en España. Pero ojo, atentos a la última pregunta, que es todavía más clara. ¿Este libro puede leerse como una presentación como candidata a las generales? Y es que Irene Montero no para de tener cada vez más exposición. Recientemente ha sacado un libro. Su respuesta ha sido: como una voluntad de ir aún más lejos en la posición que la militancia de Podemos decida, que sea más útil, pero que yo tengo ganas, sí, tengo ganas de llegar aún más lejos. Recordemos que Irene Montero ha sido ministra de España. ¿Qué significa llegar aún más lejos que ser ministra? Blanco y en botella. Y antes de seguir con el vídeo, si te interesa la geopolítica, y más con lo que está pasando en el mundo últimamente, suscríbete a Informe Geopolítica, que ahí estoy repasando la actualidad internacional. Hoy, por ejemplo, hablamos del cambio de Vladimir Putin en su doctrina nuclear y cómo esto ha rebajado las líneas rojas para usar armas nucleares. Y continúa: a mí estos 10 años y la memoria de estos 10 años me llenan de esperanza, me convencen de que es posible y voy a aportar mis mejores esfuerzos desde donde la gente quiera, y sobre todo Ione y la militancia de Podemos. Es decir, que parece que Irene Montero va a presentarse en las próximas elecciones generales en España. Y esto por no hablar de que lo mismo vuelve el mismísimo macho alfa. Que se pongan como se pongan las feministas, Pablo Iglesias siempre ha tenido muchísimo más tirón que Irene Montero. Pero bueno, lo que está claro es que Irene Montero parece que quiere llegar mucho más allá que ser ministra. También en esta misma entrevista tocaron algunos temas interesantes. Le preguntaron cómo se le quedó el cuerpo con las noticias acerca de Íñigo Errejón. ¿En Podemos nunca sospecharon nada? Claro que no. Responde Irene: desde hacía un año, cuando había un testimonio mucho más explícito del que se publicó ahora en la cuenta de Cristina Fallarás, nadie podía decir que no lo sabía. Le preguntan si todo el mundo lo sabía, ¿cómo es posible que fuera en las listas electorales? Y responde: esa pregunta se la tiene que hacer a quien decidió hacer las listas, a Yolanda Díaz, a Mónica García. Pero Podemos formaba parte de estas listas. Y dice ella: e hicimos lo que teníamos que hacer, que era hablar con la Yoli. Y cuando ella les dijo que ya estaba cerrado, no hicieron nada. Hicimos todo lo que podíamos hacer. Esta frase debería ser la muerte del feminismo. Y es que la corriente, la tendencia que hay ahora y lo que se les está enseñando a las mujeres, sobre todo a las más jóvenes, es que si tienen un problema de carácter sexual, si sufren una agresión, un abuso, una biotal, lo que tienen que hacer en realidad no es ir a la policía. Bueno, que si quieren hacerlo, que lo pueden hacer, pero que no es necesario. Que escribiendo un mensajito en una cuenta de Instagram de forma anónima, publicando algo de forma anónima en internet, porque pues que bueno, ya está todo hecho. Y lo que nos están diciendo también es que gente con poder desde las instituciones saben que hay un agresor suelto, insisto, desde su punto de vista, así consideran ellos a Íñigo Errejón y lo que ha hecho, pues saben que hay un agresor suelto y en lugar de denunciarlo, bueno, ellas con intentar quitarlo de una lista electoral, pues ya van bastante servidas. Y por cierto, a Íñigo Errejón
no lo expulsa ni Irene Montero ni Pablo Iglesias de Podemos. Íñigo Errejón se marcha por voluntad propia. Así que ellos en realidad no hicieron nada. Pero claro, como con los datos y las cifras el feminismo lo tiene muy bien montado, siempre gana. Si hay más asesinatos, ganan porque el problema está empeorando y necesitan más fondos. Y si los números bajan, pues ganan también porque el feminismo está siendo efectivo y necesitan más fondos para seguir con su buena labor. Pues aquí más o menos igual, porque continúa el entrevistador. ¿Cómo se explica que haya llegado tan lejos alguien que ha reconocido determinados comportamientos? Y responde Irene: eso hasta ahora era la normalidad. El machismo es eso, que agresores sexuales sean considerados como hombres prestigiosos, muy reconocidos y necesarios en cualquier ámbito profesional. Eso se protegía, se consideraba una cosa del ámbito privado, vamos a separar la obra del autor. Es lo que está transformando el feminismo, diciendo que las violencias sexuales son una realidad estructural y que tenemos que ser capaces de romper el silencio, de acompañar y proteger a las mujeres víctimas. El feminismo siempre gana, y es que acaba de salir un escándalo de un hombre feminista que acusaba al resto de ser muy machistas por un simple piropo. Ha salido también que miles de feministas, miles de mujeres de feministas con poder lo sabía, lo ocultaron y no dijeron nada, ni una sola denuncia, donde se tiene que poner que es ante la policía, y aún así el feminismo sale reforzado porque todo es gracias a ellas. Y como no, se siguen victimizando. ¿Ha sufrido persecución la actriz Elisa por denunciar? Responde Irene: sí, como cualquier víctima que rompe el silencio y más en un caso mediático. Hombre, Irene, si una supuesta víctima de un abuso sexual sale diciendo ante la televisión que cuando ella le dijo al supuesto agresor que parase, este le hizo caso y paró, pues hay que replantearse alguna que otra cosilla. Pero la mejor parte de todas es esta de aquí, donde entre el entrevistador e Irene Montero llegan a un acuerdo de cuáles son los temas verdaderamente importantes en política. El beso no consentido de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso, la docuserie de Rocío Carrasco, la portada de Ana García Obregón saliendo de un hospital de Miami con su nieta en brazos. Esos son los temas que supuestamente debería tratar más, involucrarse más la política. Sí, mientras estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial, con amenazas incluso del uso de armas nucleares, para esta gente los temas importantes son la portada de la Obregón, el besito de Rubiales y el documental de Rocío Carrasco. Poco nos pasa para lo mal que estamos en España. Irene Montero, que yo no sé cómo tiene tiempo de tantas cosas, pues le pagamos casi 125.000 euros para que represente los intereses de España en la Unión Europea, pues tiene tiempo ahora de ser tertuliana en el programa de Risto Mejide. En su primera aparición, hizo lo que mejor sabe hacer: llamar la atención y dar espectáculo. ¿Te puedo decir una cosa? Por favor. Quiero que te comprometas a decir todos los días que yo venga, pero en serio. La siguiente sin broma más chula. Ya empezamos. Pero ¿sabes sobre todo por qué? Porque es que esas personas a las que hablamos con todes existen de verdad. Y normalmente lo que reciben es la incomprensión de la gente. Entonces son personas que sufren mucho. ¿Sabes qué pasa? Que yo soy más de la RAE. Y la RAE ya dice que el todos incluye a todas, a todes y a todos los todos que nos pongamos a decir. Ya, pero es que lo que no se nombra no existe. Bueno, y hay personas yo los a las nombro, que yo tú los les incluyo. haces feliz sabiendo que Me encanta cómo empieza ya Irene Montero ya desde la primera. Vamos, si dices todes, a lo mejor la RAE cambia más rápido de criterio. No creas, a nosotros nos hace... Irene Montero en realidad no quiere cambiar la RAE. Ella sabe lo que van a provocar estas palabras y que esta sea su primera intervención en este programa, y es que va a crear polémica, va a dar audiencia, que es al final para lo que está ahí. Y sobre todo, con esto de aquí en mente, tiene ganas de llegar aún más lejos y por lo tanto necesita seguir teniendo el foco mediático. Pero en realidad Irene Montero es esto: una tomadura de pelo, como dice ella. Y es que vamos a analizar, por ejemplo, uno de sus últimos tuits y vamos a ver si lo escribe en lenguaje inclusive o no. Dice: el gobierno pacta con unos... Debería ser: el gobierno pacta con unos, unas y unes
eliminar el impuesto a las energéticas y a la vez con otros, debería ser, y a la vez con otros, otras y otros, mantener el impuesto a las energéticas. Menuda tomadura de pelo. Nunca mejor dicho, Irene Montero. Si ni siquiera tú misma eres capaz de utilizar el lenguaje inclusivo, ¿cómo vas a pretender que el resto nos lo tomemos en serio? De hecho, después de esta polémica, subió este vídeo a su cuenta de Twitter defendiendo el lenguaje inclusivo, el todes, pero aún así sigue sin utilizarlo. Dicen bro, Jim, flow, mood, squad, pero no les gusta todes porque les parece un uso incorrecto del castellano. Un mensaje para ellos. Irene Montero, quizás entre aquellos que te han criticado, también hay mujeres y también hay todes, como tú dices. Entonces debería ser un mensaje para ellos, ellas y ellas. Vamos a escuchar a Irene. Ayer volví a defender el uso de la palabra todes en televisión y se ha vuelto a liar. A ver, de verdad, los que usáis todo el día gym, bro, mood, selfie, nos queréis hacer creer que no usar la palabra todes es imprescindible porque usáis un lenguaje castellano en perfecta corrección. Esto no tiene nada que ver con el uso correcto del lenguaje castellano. Dos cosas, Irene Montero tiene parte de razón aquí. Esto no tiene nada que ver con el lenguaje castellano. Esto es una ideología. Esto es política. Por eso lo utilizas tú. Y por otro lado, bueno, parece que Irene Montero ha aceptado debatir con gente de su nivel. Aquellos que andan diciendo bro todo el día. Esto tiene que ver con que hay personas que existen, que son las personas no binarias, y que merecen... Todas las personas están incluidas dentro de todos. Otra cosa es que algunas personas, como por ejemplo tú, queráis tener un protagonismo especial y que se os dirija a vosotros de forma exclusiva. Pero todos ya estamos dentro de todos. En que nuestro lenguaje les reconozca que existen, que tienen derechos y que la sociedad les va a respetar, porque hasta ahora... A mí me gustaría saber qué derechos se pierden o se ganan al decir todos o todes, porque esa parte todavía no me ha quedado claro. Lo que ha hecho la sociedad con las personas no binarias es tenerlas en la invisibilidad, sufriendo discriminación y violencias, como las personas trans y las personas LGTBI. Así que, por favor, no digamos que tiene que ver con el uso correcto del lenguaje castellano. Esto tiene que ver con el respeto al derecho a ser de todas las personas, que es el derecho posiblemente más importante de todos, porque si tú no tienes... De todas las personas, de todes las personas, todos, todas y todes tienen derecho a ser quien eres, no puedes ejercer el resto de tus derechos con normalidad. Una vez más, ni siquiera la propia Irene Montero es capaz de utilizar su lenguaje inclusive. Al final, esto de todes tiene dos variantes. Una, la del lenguaje, que no es la principal y donde está el fondo de la polémica, pero que también es negativa. Es decir, está mal utilizar mal el castellano a propósito. Una cosa es que tengas un lapsus o que tengas un error del que no te has dado cuenta. Y otra cosa es que hables mal y escribas peor a sabiendas de lo que estás haciendo. Pero obviamente esto de todes es algo político. Como por ejemplo la inmensa polémica que se está formando en Estados Unidos tras haber elegido a su primer representante transexual de la historia. Pero esto lo dejamos para otro vídeo. Muchas gracias por ver el vídeo, suscríbete para apoyar este proyecto y nos vemos en el próximo.